lo que ocurre puertas adentro de nuestra casa. Claro, también uno, más allá, obviamente sin llegar a estos grados de salud, la cuarentena, la pandemia, el aislamiento, tiene un montón de implicancias en nuestra vida diaria y de pareja, señor Rolando. Y sí. Y sí. Está largo el tema. Bueno, vamos a hablar con un gran amigo, alguien que nos ayuda a reflexionar. José Abadi, psiquiatra, está con nosotros. José, gracias por estos minutos porque nos ayudas, por lo menos nos ordenas un poquito, nos alineas los patitos, sería una cosa así. José, ¿cuántos temas que está generando el aislamiento y están subiendo las consultas por ataques de pánico y de ansiedad? ¿Cómo es esto? Es verdad, esta cuarentena, que ya no merece el nombre de cuarentena, que como muy bien señalan ustedes, se ha extendido enormemente, ¿cuántos? 160 y pico de días ya van, ha generado que el quédate en casa voluntario, el quédate en casa que sabemos que tiene como finalidad cuidar al otro, que en último término es cuidarse también uno. No hay manera más segura de cuidarse uno que cuidar al otro, esto siempre se ha sabido, estudiado y corroborado, pero bueno, la prolongación exagerada de esta cuarentena, exagerada, que probablemente la realidad lo imponga, ¿no? Pero digo, de todo modo no quita de ser exagerada, ha llevado a que la angustia se intensifique, ya no hablamos de ansiedad sino de angustia, que los cuadros depresivos puedan potenciarse. ¿Y no puede ser esa misma angustia, José, la que esté llevando a tanta gente a que desafíe en juntadas, en reuniones innecesarias, en mateadas, digamos, estoy tentado de utilizar la palabra psicoanalítica, pulsión de muerte, pero ¿no hay algo de este hartazgo que te lleva a tomar malas decisiones? Bueno, lo del hartazgo es una palabra que se acerca, ¿no?, a lo que pasa, Rolo, porque, a ver, el sentimiento de postergación permanente de lo que era una expectativa de salir lleva a que se genere, como decís bien vos, dos cosas. Por un lado, una rebeldía que hay que tener mucho cuidado y saber cómo manejar, porque la rebeldía autodestructiva no sirve para nada. Las rebeldías que sirven son aquellas que proponen una alternativa mejor. Pero también, no olvidemos, que se crea un cierto escepticismo en torno a cuándo esto va a terminar. Se pierde una cierta credibilidad en la palabra de aquellos que piden las medidas que piden, porque me dijeron que era hasta ese tiempo y después es hasta ese otro y después hasta ese otro, y entonces ese escepticismo y esa incredulidad llevan a que aparezca una reacción que no es la mejor, por supuesto, pero es bueno. Me arreglo por mi cuenta, yo voy a poder. Sí, el famoso ya fue, ya está. El famoso ya fue. En algún momento también circuló la idea de que la vacuna que va a venir se la vivió como que ya está y eso facilitó también ciertas salidas. Pero hay un punto que es fundamental, que lo que vos llamás hartazgo es también que lo que ya no es quedarte en casa, sino una sensación de aislamiento y encierro, tiene efectos nocivos, no nos engañemos, ¿no? Y eso produce un nivel de irritabilidad, de dificultad en la comunicación, muchísimas veces si no hay como un pedido de ayuda a tiempo, porque lo que hay que hacer es que cuando estas cosas suceden se pueda poner uno en contacto con alguien, con un interlocutor, un especialista que pueda ayudar en esto, provoca lo que... Sí, pero ahí yo te digo una paradoja, que conversando con algunos terapeutas que te dicen, me sucede el caso raro que hay gente que directamente dejó de venir a las terapias, o sea, a descargar un poco y a decir lo que le está pasando, porque no pueden hablar en el mismo lugar donde está su pareja. Entonces pierden un ámbito de intimidad, porque en definitiva una terapia es un ámbito de intimidad donde terminás pudiendo hablar libremente e incluso mal y criticando a la persona con la que está conviviendo que te puede estar escuchando desde la otra habitación. Me parece muy atinado lo que estás diciendo, porque uno de los problemas que tiene la terapia virtual es justamente esto, ¿no? Está bien, hay que hacerla, qué duda cabe, lo hago de la mañana a la noche, no hay otra alternativa, pero es cierto que pierde algo de ese orden de privacidad, que es uno de los ejes también sobre los cuales circula la psicoterapia. Está bien, tiene su espacio, seguramente tendrán un lugar donde no se meten los otros, pero no es lo mismo. De todos modos, yo diría que igual hay que tenerla, y donde no solamente está la idea de descarga, sino la idea de poder poner, de mirar las cosas desde nuevos lugares, de crear una expectativa positiva, de fomentar la esperanza y de, sobre todo,
otorgar mayor autoexigencia sana, no una autoexigencia agresiva con uno mismo, a lo que comentaban en el video este de la terapia intensiva. Por favor, la responsabilidad individual, es decir, distanciamiento, barbijo y higiene. Si uno cumple estas tres cosas, se pueden hacer muchas más cosas de las que parece. No la salida innecesaria, sí la necesaria, pero en las condiciones en que... José, ¿cómo y no basado, perdón, una sola sí, pregunta, sí. y fomentando mucho esto en lugar del miedo, porque no es cuando ya la situación ha generado hartazgo, escepticismo, falta de credibilidad, Sí, se cometen errores. Claro, pero además cuando el asunto es no lo hagas porque si no te va a pasar esto, porque te va a ocurrir el otro. El imperativo o el miedo no son los mejores sistemas, sino que generan curiosamente una inhibición muy fuerte que termina en retracciones o depresiones, o la rebeldía, no el miedo. El botón rojo es una mala fotografía de la... ¿Vos sabés para qué es el botón rojo? ¿Para qué? ¿Por qué cuándo se decía que se apretaba el botón rojo? Para frenar un tren. Para frenar el tren por una, y aparte en las películas, ¿quién cuando tenía se lanza el misil, Claro, botón rojo. Exactamente. El presidente de Estados Unidos y Rusia decían en las películas, cuidado, que aprieta el presidente el botón y estalla todo, ¿no? Claro, sí, es verdad que tiene un peso negativo. José, vayamos a lo positivo, medidas en términos de alarmas positivas. ¿Te podemos dejar una pendiente y la respondemos en unos minutos? ¿Cómo diferenciar cuando yo estoy angustiado propio de todo esto a cuando tengo que levantar el teléfono y darme cuenta que lo que estoy teniendo es un ataque de angustia, que he pasado un escalón y que no se trata del día a día y de las cosas que nos están pasando? Esa línea, ¿nos explicás en unos minutos cuál es? Con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto. Super oferta. El Congreso sobre Educación e Inteligencia Emocional más importante del continente americano se organizará en formato virtual. CIPEC 2020, Innovación, Pensamiento, Educación y Coaching, organizado por Fundación CEMAR, los días 12 y 26 de septiembre y también el 7 de noviembre. 15 destacados especialistas, encabezados por el Dr. Daniel Goleman, pionero en inteligencia emocional a nivel mundial, compartirán sus conocimientos con todos los espectadores, beneficios grupales e inscripciones individuales. Más información en www.fundacioncemar.org. Vamos a recontra agradecer que nos aguantó estos minutos de tanda. Gracias, José, por esperarnos. Y retomo la pregunta que habíamos dejado. ¿Cómo hacemos para distinguir la angustia natural por estar aislados y preocupados por esta pandemia de algo que merezca una consulta porque pueda llegar a desembocar en un ataque de angustia, por ejemplo? Claro, digamos, angustia natural no podríamos llamarla. Vos creo que te estás refiriendo más bien a cuando determinada problemática cotidiana genera un cierto nivel de ansiedad. Ansiedad la llamamos a un cierto malestar que transcurre básicamente en lo psicológico, a aquellos cuadros en los cuales esta ansiedad se intensifica y pasa a lo que llamamos la angustia. Y se vuelve incontrolable, claro, sobre todo, ¿no? Bueno, claro, porque vos te referís a cuando este ataque de angustia, que lo llamamos panic attack, que no es otra cosa que un ataque de angustia, empieza no solamente a expresarse a través de pensamientos, malestar psíquico, digamos, psicológico, sino que también el parálisis, bloqueos, una sensación de desconcierto, una vivencia de aplastamiento o de arrasamiento, y que el cuerpo empieza, por otro lado, a manifestar la angustia. Porque ¿cuál es una de las características de la angustia? No solamente el malestar psicológico, que es el que aparece en la ansiedad, sino también el sistema neurovegetativo de nuestro organismo. ¿A qué me refiero? Taquicardia, agitación respiratoria, contracturas, trastornos gastrointestinales. Lo que se le ocurra, la angustia tiene una imaginación absoluta y por lo tanto tiene una expresión corporal que tendrá terrenos facilitados, de acuerdo a la historia de cada persona, donde se puede expresar. Nadie se va a morir de un infarto, nadie va a quedar asfixiado, no va a ocurrir ninguna cosa grave, pero la vivencia que se tiene es de arrasamiento, de bloqueo, de parálisis, y un malestar y un sufrimiento que no tienen que ver con un miedo coherente
el miedo útil que nos protege, ni tiene que ver con la ansiedad que manejamos psicológicamente, sino con un lugar donde perdemos el control, nos sentimos prisioneros de la situación y por supuesto que allí es imprescindible una asistencia terapéutica que inclusive cuando se pase este ataque de pánico, porque un ataque de pánico tiene un tiempo limitado, puede durar 10, 15, 20 minutos cuando se aplaca esto, lo bueno es que sí, llamen a un terapeuta para que puedan empezar a trabajar dinámicamente para fortalecer un poquito la consistencia yoica, pero también eventualmente para que pueda tener la asistencia psicofarmacológica que puede ser útil en estos casos. Perfecto. José, muchísimas gracias por la paciencia y por las explicaciones. No, Te mandamos por un favor. abrazo. Gracias como Cariños siempre. para ustedes. Y a ver, más.